el gusto y el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Así es que yo le voy a pedir que por favor usted ponga toda su atención para lo que hoy va a escuchar. Quiero que por favor abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer los versos 1, 3 y 6. Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Hágame un favor, ponga la mano en el hombro de su vecino y dígale ¿cómo está tu nivel de fe? Ahora al que está al otro lado, dígale lo mismo, ¿cómo está tu nivel de fe? Amén. Precisamente de eso es que vamos a hablar en esta mañana. Y déjeme decirle que en el transcurso de la semana, después de que supe que me correspondía en esta oportunidad impartir la palabra del Señor, tenía dos temas para poder traerles a ustedes, dos mensajes. Y platiqué con mi esposa y le decía, fíjate que tengo un pequeño dilema, estoy ahí con qué puedo compartir este domingo con el pueblo del Señor en la iglesia. Y como a los 2 días sentí la necesidad de que habláramos de fe. Hemos percibido y hemos sentido de que hemos estado caminando, tal vez no todos, pero muchos hemos estado caminando sin fe. Hemos estado recibiendo palabra de Dios aquí en la iglesia, pero como que la recibimos pero no la ponemos en práctica, porque tenemos nuestro nivel de fe escaso, ¿sí? Así es de que entonces hoy vamos a hablar de fe, y dice que todo buen creyente debe de estar cimentado en fe. Y cuando hablamos de cimentado en fe, yo busqué algunas palabras que pudieran fortalecer la palabra cimentado, o que me pudieran dar luz para yo poder explicarles la palabra cimentado. Y entre ellas encontré que la palabra cimentado proviene de cimiento. Y si usted ha escuchado, usted alguna vez ha escuchado de cómo se construye una casa, cómo se construye un edificio, usted sabe que los ingenieros, los maestros de obras, los albañiles, hacen un zanjeado en la casa, y a eso se le llama cimiento, porque esos zanjeados son rellenados con hierro, piedra y cemento. Esto sirve para que cuando venga la tormenta, vengan fuertes vientos, venga un temblor, que ahora están muy a la orden del día, ¿verdad? No se asuste cuando yo digo temblor, porque no estoy llamando nada. Pero sirve para que no se caiga su casa, para que no se caiga el edificio, ¿verdad? Y esté con buenos cimientos. También encontré otra palabra que nos puede dar luz en esto, que es fundar. Todo buen cristiano debe de estar fundado en fe, ¿sí? Todo buen cristiano debe de estar fundado en fe. Diga conmigo, fundado. ¿Sí? ¿Usted alguna vez ha visto el queso fundido? El queso fundido, cuando le llega el calorcito, se derrite de tal manera que se mezcla con
el resto de su comida, ¿verdad? Y usted ve eso como se ve de sabroso. Bueno, el cemento no se ve tan sabroso, pero se funde, ¿verdad? Con el hierro, la roca o la piedra, y eso crea un buen cimiento. Eso hace que esté fundada la casa en buenos cimientos. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén a eso? Si están calladitos es porque de plano sí me están poniendo atención. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Amén. Va. Encontré otra palabra que también dice consolidado o consolidar. Todo buen cristiano debe de estar consolidado en fe. ¿Sí? Por eso es que cuando viene alguien por primera vez a la iglesia, decimos hay que consolidar al hermano, ¿verdad? Estamos hablando de que hay que hacerle cimientos al hermanito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es nuevecito, ¿verdad? Está sin recorrido, está a 0 millas. Entonces al hermano hay que consolidarlo, hay que enseñarle a orar, ¿verdad? A escuchar palabra, a distinguir la palabra, ¿sí? A saberla digerir, ¿sí? Pero sobre todo a ponerla en práctica. Amén. Entonces, todo buen cristiano debe estar bien consolidado, ¿verdad? Y aparte también encontré la palabra asentar, ¿sí? Cuando hablamos de asentar, por ejemplo, en algún tiempo de mi vida, trabajé como mecánico automotriz, tuve taller de mecánica por mucho tiempo, conozco de los vehículos, sus procesos, desde su inicio de fabricación hasta que se acaban, ¿verdad? Entonces, cuando reparábamos motores en nuestro taller, nosotros teníamos que asentar los motores, ¿verdad? Antes de entregárselo al cliente, después de haber sido reparado. Veníamos y armábamos los motores, pero íbamos, ¿cuántos han escuchado la palabra kilometrar? Kilometrar es venir y sacar el vehículo e irlo a recorrer cierta cantidad de kilómetros antes de entregárselo al dueño para que después pueda ser usado como él quiera, ponerle carga, en fin, ¿verdad? Entonces a eso se le llama asentar. Entonces todo buen cristiano debe estar asentado, ¿verdad? También en fe. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Bien, después entonces de haber pasado por esto, todos al inicio de nuestra vida como creyentes, cuando venimos al Evangelio, venimos sin fe, ¿sí? Yo me recuerdo que el día que llegué al Evangelio, no fui porque tal vez estuviera necesitado o qué sé yo, había un interés personal, y es que tenía novia, y mi novia es mi esposa, la que está ahí atrás, ¿verdad? Y entonces ella me llevó por primera vez a la iglesia. Y miren ustedes, cuando yo llegué la primera vez a la iglesia, estaban en la hora de la alabanza y de la adoración. Y yo me sentía como pollito comprado, todo el mundo estaba cantando, todos estaban aplaudiendo, el único que no cantaba, ni danzaba, ni aplaudía era yo. Estaba agarrado de la silla, pero como que era mía y nadie me la podía quitar. Hablo de la silla de enfrente, ¿verdad? Estaba tieso, petrificado totalmente, porque era algo tal vez nuevo para mí, ¿verdad? Y yo solo miraba a los de al lado que brincaban, que saltaban, que cantaban, que aplaudían, pero yo no lo hacía. Terminó el servicio y yo todavía iba con la silla en la mano. No es cierto. Pero yo me sentía así, nervioso, ¿verdad? Porque era algo nuevo para mí. Yo no tenía fe, ¿verdad? Pero poquito a poquito yo fui aprendiendo a tener fe, a escuchar la palabra de Dios. Amén. A tener fe. Entonces, todos venimos así. Así es de que si hay alguno aquí que no tiene mucha fe y se siente todavía así, no crea que es el único, ¿verdad? Todos hemos pasado por esa situación también. Amén. Entonces, dice en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Entonces la fe va a venir a través del que nosotros vayamos escuchando palabra.
¿Qué necesitamos para que nosotros podamos tener fe? Palabra. Es lo que necesitamos. Palabra. Escuchar palabra y leer la palabra de Dios. Pero a veces es lo que menos hacemos. Cuando estamos en medio de problemas y dificultades, lo primero que hacemos es llamar al vecino, al amigo, al compañero de trabajo y le preguntamos: ¿vos qué puedo hacer? ¿Qué me aconsejás? ¿Verdad? Y lo que de último hacemos es leer palabra o escuchar palabra. Amén. Y es lo primero que debemos de hacer. ¿Sí? La palabra es viva y es eficaz. Amén. Dice que la palabra es el alimento espiritual del hombre. ¿Cuántos están conmigo? ¿Sí? Repita conmigo. La palabra es el alimento espiritual del hombre. ¿Sí? Es con lo que nosotros nos alimentamos. Amén. Es lo que nosotros nos va a dar fortaleza, nos va a dar energía, nos va a poner chonchitos, ¿verdad? Para poder nosotros hacerle frente a las cosas de la vida. Amén. Nos va a fortalecer, nos va a dar ánimo. Amén. Pero si usted no lee ni escucha palabra, usted va a estar flacucho, usted va a estar debilucho, y cualquier vientecito que venga lo va a tumbar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está fortalecido. Usted no se ha alimentado. Amén. Dicen por ahí que enfermo que come no se muere. Entonces, si nosotros espiritualmente estamos enfermitos, tenemos que comer. Amén. ¿Y cuál es nuestro alimento? La palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos no han hecho lo que a veces me ha pasado a mí? Que el pastor viene y dice: bueno, vamos a leer la palabra y nos da una cita y leemos con él, pero después nos quedamos leyendo lo que sigue y dejamos de ponerle atención al pastor y seguimos leyendo, ¿verdad? Y seguimos leyendo y nos va entreteniendo la palabra y uno dice: ¡hala, pero qué interesante todo esto! Y yo no lo había leído. Y después ya no le ponemos atención al pastor, sino le estamos poniendo atención a la palabra. Pero esto usted lo debe de hacer en su casa, ¿verdad? En las horas en las que usted esté sin qué hacer, tal vez, ¿verdad? Pero qué mejor si usted lo hace cuando usted tenga momentos para el Señor. Amén. Que usted se aísle, ore y lea un momento la palabra. Amén. Para llenarse espiritualmente. ¿Sí? Entonces usted se va a fortalecer y van a venir los embates de la vida y usted le va a hacer frente. ¿Por qué? Porque usted está lleno de la palabra de Dios. Amén. También el pastor, dice, es quien nos da ese alimento espiritual. Y déjeme decirle de que todos los que aquí hemos tenido el privilegio y hemos estado aquí trayendo y dándoles la palabra de Dios, antes de venir aquí hemos estado horas preparando y pidiéndole al Señor que nos dé la palabra, que nos dé el mensaje. Amén. El pastor es quien se acerca a la cocina del Señor y el Señor le da la receta para ese alimento que tiene que traerle a su pueblo. El pastor va y le dice al Señor: Padre, te pido que me des la receta para esta semana. ¿Sí? Y tiene que estar atento a la voz del Señor y escuchar cada una de las cosas que el Señor quiere que diga, para que usted venga, se siente y el pastor empiece a darle de comer. Amén. Es un compromiso para nosotros, quienes nos ponemos aquí en este lugar, a darles de comer. ¿Sí? No vaya a creer usted que es fácil. ¿Sí? Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Por muy dura que sea la palabra, en algunas ocasiones la tenemos que decir. Hace un ratito la pastora nos estaba confrontando con la intercesión. Y es cierto. ¿Sí? ¿Sabe qué? El evangelio es como los zapatos nuevos. Incomodan, ¿verdad? Como que no muchos se los quiere uno poner y al ratito prefiere uno volver a lo antiguo, ¿verdad? Y caminar bien, ya. Qué rico. Pero no, el evangelio incomoda. A veces nos hace sentir duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor corrige a su hijo cuando lo ama. Amén.
Si uno no ama a sus hijos, no los va a corregir. Que se descarríe, que haga lo que quiera, va. No me importa, no me interesa, pero como usted ama a sus hijos, cuando no quieren entender qué pasa, les cae, ¿verdad? ¿Sí? Yo me recuerdo que mi mamá una vez me dobló un paraguas en la cabeza y después yo iba a buscar el paraguas por todos lados para ver cómo había quedado y lo fui a encontrar en el techo de la casa porque de plano mi mamá lo había visto y se arrepintió y lo tiró, ¿verdad? Por desobediente, ¿ya? Pero así aprende uno a veces, ¿sí? ¿Cuántos así de a la antigüita dicen, si mi papá no me hubiera agarrado como me agarraba, saber dónde estaría yo parado, ¿verdad? Pues el Señor es igual. Cuando usted se porta mal, discúlpeme, pero por más que se ponga almohaditas ahí atrás, lo va a sentir, ¿sí? Mi mamá era un poquito más dura. Mi papá, cuando le daba cincho a mis hermanas, él no era tan duro. Iba y agarraba el cincho y les iba a dar, pero mis hermanas metidas entre la cama, encima de las chamarritas les pegaba. Así no se siente, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a eso y el pastor es el que está llamado a dar esa palabra, ¿sí? Ustedes han escuchado a nuestro pastor y trae palabra. Y miren, hermanos, palabra. Dice que palabra. Pero yo a veces me doy cuenta de que el pastor dice algo que digo, eso es lo que yo venía a oír hoy. Eso es lo que yo quería recibir. Y nadie, pero ni siquiera un amén, aleluya, nada. Hay una canción de Marcos Vidal que dice, vamos iglesia, reacciona, porque ni siquiera te emocionas ante la palabra de Dios. Debemos reaccionar a la palabra de Dios. Usted trae necesidad hoy y el pastor dijo algo que era para usted. Usted se queda callado porque seguramente van a decir que de plano de eso está cojeando o de eso necesita. Y que no le importe, ¿sí? Su relación es con Dios, no es con el vecino, con el que está a la par de usted, con el que está enfrente, ¿sí? Cuando usted escuche palabras, usted diga amén, gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que yo estaba esperando, eso era lo que yo quería que me dijera hoy el pastor, por eso vine. Amén. Así es como tenemos que reaccionar. Le digo, hasta el pastor se siente bien porque él dice, no en vano me desvelé 2 noches preparando el tema. Quiere decir que lo están asimilando, lo están aceptando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está viendo que hay un amén, hay un aleluya, gloria a Dios, un aplauso, ¿verdad? Porque lo está aceptando, amén. En algunas culturas en el oriente, cuando la gente es invitada a comer a la casa de alguien, tal vez va a ser desagradable para usted, pero el erupto es sinónimo de, qué rico estuvo eso. Y el que invitó se da por satisfecho, porque le dio de comer algo sabroso, quedó bien. Para nosotros, tal vez es desagradable, pero cuando escuchamos a alguien que llega a nuestra casa y dice, ¡hala, qué rico! Y ese, a cada ratitos, uno dice, quedé bien, ¿verdad? Lo mismo pasa con el pastor. Cuando usted dice, amén, hermano, aleluya, gloria a Dios, y aplaude, el pastor se siente bien, porque la receta que le dio el Señor la preparó bien entonces, ¿o no? ¿Verdad que sí? Así es que, amada iglesia, anímese, amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén, aleluya. Pero esto no solo se queda ahí, en que el pastor le prepare a usted la comida espiritual para que usted tenga fe. Usted y yo estamos llamados a poner en práctica lo que el pastor nos viene a decir. ¿Sí? Ahí ya no mucho nos gusta, ¿verdad? Porque muchas veces aquí entró, pero aquí salió. Amén. Entonces, por favor, póngase una mano aquí y diga, aquí entró y aquí quedó. Amén. Así tiene que ser. Usted tiene que poner en práctica su fe. Usted tiene que empezar a ejercitar su fe. ¿Sí? Usted tiene que hacer ejercicios de fe.
Amén. Cuando usted viene y trae su ofrenda, trae sus diezmos, usted está ejercitando su fe. Cuando usted tiene un dolor, usted viene y le dice al Señor: Señor, siento un dolorcito aquí, No, reprendo en el nombre de Jesús toda dolencia, porque en el nombre de Jesús yo estoy sano. Amén. Y usted empieza a ejercitar su fe. Mira, su niño se enfermó. En el nombre de Jesús, lo primero que voy a hacer es orar por mi hijo. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que este niño está sano. Usted empieza a ejercitar su fe. Usted mira que hoy, ayer y antier, no le llegó gente a su negocio. Padre, en el nombre de Jesús, esta puerta está abierta para la bendición. Amén. Y usted empieza a ejercitar su fe. Tiene que ejercitar su fe. Usted no se puede quedar con un poquito de fe. Usted tiene que ejercitar su fe. Amén. Tiene que hacer confesiones de fe. Declarar que usted está sano, que usted es libre, que usted es bendecido, prosperado, exitoso, que usted tiene abundancia. Usted tiene que hablar palabras de fe, no solo para usted, para su casa, su familia. Amén. En su negocio, en todas las cosas que usted haga y tenga, usted tiene que poner su fe en práctica. Amén. Fe es creer que recibirás, dice, en tus manos todo lo que deseas. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Es probable que usted haya escuchado este mensaje alguna vez, ¿sí? Pero siempre el Señor, aunque sea la misma comida, a veces se la va a dar con diferente toque, ¿verdad? Para que usted lo asimile. Amén. Así es de que usted tiene que creer y poner en práctica su fe. Creer que va a recibir todo lo que desea. Amén. La palabra dice: hasta ahora nada habéis recibido porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Hay cosas en las que el Señor no va a ser condescendiente muchas veces. Amén. Porque tal vez usted está pidiendo un carro, pero al final usted lo va a usar para irse a Chetulul todos los domingos y ya no va a venir a la iglesia, ¿verdad? Entonces tiene que pensar para qué le va a ser útil. Amén. ¿Sí? Allá nos vemos en Chetulul. Amén. Dice que había una anciana pobre y necesitada un día, y escuchó un programa de radio cristiano y dice que llamó pidiendo ayuda porque estaba necesitada. Pero al mismo tiempo, en algún lugar, un brujo, un hechicero estaba oyendo el programa y dice que pensó y le dijo a sus secretarios: tengan este dinero y vayan a comprar víveres. Busquen la dirección de esa mujer y llévenle todo lo que le compren. Pero cuando ella lo reciba y pregunte quién se lo envió, ustedes le van a decir: el diablo. Yo quiero ver qué cara pone cuando lo haya recibido. Dice que les dijo. Y entonces así lo hicieron. Fueron a comprar de todo, escogieron esto y lo otro y hasta las cosas más caras compraron. Llegaron a la casa de la mujer anciana y dice que le fueron a dejar todo. Le venimos a dejar todo esto. Ay, qué alegre, que no sé qué. Y la señora estaba pero contenta, agarró las cosas, empezó a acomodar. Pero ayúdenme también ustedes. Y empezaron a entrar las cosas y a acomodarlas. Y entonces uno de ellos dice que le dijo: ¿pero y qué? ¿No va a preguntar usted quién le mandó todo esto? No te preocupes, mijo, le dijo. No te preocupes, mijo, porque cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece, dijo. Fíjense. Amén. Cuando tú mires, el diablo va a ir cargando tu nueva refri. Amén. Amén. Pero lo tienes que creer, ¿sí? Lo tienes que creer. Tienes que poner en práctica tu fe. Amén. Esta anciana creyó, ¿sí? Y no le importaba quién lo llevaba. Ella sabía que había pedido a un rey, ¿sí? Que es el dueño del oro y de la plata y que te puede suplir en cualquier momento. Cuando tú más lo necesites, Él va a estar ahí. Amén. También dice que en la escuela
estaba la maestra y ella estaba decidida a hacerle entender a sus alumnos que Dios no existía. Entonces dice que llamó a uno y le dijo: Pepito, ven para acá. Este Pepito no es aquel, este ya era cristiano. Entonces dice que le dijo a Pepito: Pepito, ¿ves la ventana? Sí, maestra. ¿Ves el árbol que está allá afuera, después de la ventana? Sí, maestra. Ahora quiero que vayas fuera y mires hacia arriba y vuelves a entrar. Fue y vino y le dijo: ¿viste el cielo? Sí, sí lo vi. Ah, bueno. ¿Y viste a Dios? No, maestra. ¿Ves? Ese es el punto, que Dios no existe. Entonces dijo otra alumna: ¿puedo hablar? Sí. Pepito, ¿miras la ventana? Sí. ¿Miras el árbol que está allá afuera? Sí. ¿Viste el cielo que está allá afuera? Sí. Muy bien. Ahora, ¿miras a la maestra? Sí. ¿Y miras el cerebro de la maestra? No. Entonces la maestra no tiene cerebro. Muchas veces con Dios no funciona eso, ¿sí? ¿Sí? Porque Dios es como el aire, ¿sí? A ver, haga conmigo. Respire. ¿Usted ve el aire? ¿Verdad que no? Pero sabe que ahí está, ¿sí? Usted no ve a Dios, pero su fe tiene que decirle que Dios ahí está. Amén. No importa si lo ve o no. Amén. Así es, así funciona. Y cuando usted pone en práctica eso, eso es lo que agrada a Dios. Que no tiene usted necesidad de verlo para saber que Él está ahí. Y cuando Él ve eso en usted, Él le va a responder a usted con lo que usted necesite. Amén. Por favor, tome su fe, agarre su fe y practique y ponga en práctica su fe. No la deje ahí. Amén. Yo repito mucho amén, amén, ya me lo dijeron, pero amén. Amén. Dice en Lucas 17:6: si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro o monte: desarráigate y échate en el mar. Así sería, ¿sí? Pero no tenemos ni esa poquita de fe. Y el Señor dice: si tan solo tuvieras un poquito de fe, un cachito, ¿sí? Porque hay fe de hasta la más chiquitititita hasta la más grandotototota. Sí. Pero con un poquito de fe que pudiéramos tener, haríamos grandes cosas. Sí, haríamos grandes cosas. Imagínense, decirle a un monte: desarráigate y échate al mar. Es algo grandísimo. Y solo se necesitaría un poquito de fe. A veces vemos los problemas como una montaña que se viene encima, ¿sí? Como una gran tormenta que se nos viene encima. Los apóstoles estaban con el Señor en la barca y se vino la tormenta. Y dice que era tanta la tormenta que la barca se hundía. Y los que estaban con él empezaron a afligirse en su corazón y no hallaban qué hacer. Se empezaron a desesperar y a asustar. Una vez en un lugar del mundo que estaba yo solito, me fui a la playa, me metí un rato, salí a almorzar, andaba solito. Como a eso de las 3:30, 4 de la tarde me volví a meter otra vez. Pero ya estaba nublado el día y frío, y era algo atrevido y me metí. Y estando en el mar, se me acalambró
el camote, o sea, así se dice bien, la pantorrilla del pie izquierdo. Y ya no podía nadar. Entonces me dije a mí mismo, no te desesperes. Tranquilo. Y miren, de veras que me puse lo más tranquilo que pude. Dije, pensá. Y lo que más me daba era vergüenza de decirle a la gente que estaba en la orilla, help, help. Solito ahí metido. Y entonces pensé, ¿y si me sumerjo y me agarro de la tierra y gateo? Entonces jalé aire. Lo más que pude, ¿verdad? Parecía como aquellos los del programa ese de Fear Factor, que me metí y estaba ahí, iba gateando. Cuando en eso voy sintiendo una correntada de agua que me deshizo la arena de entre las manos, y cuando vuelvo a salir estaba mucho más adentro. Entonces me tuve que tragar mi vergüenza y help, help, a gritar a ustedes, y toda la gente empezó a ver y yo hasta allá adentro, help. Y la gente hizo una cadena humana, todos se agarraron de las manos hasta que llegaron hasta donde yo estaba y me rescataron. Y gracias a ellos estoy aquí predicando, ¿verdad? Porque si no... Pero así es, nuestra fe tenemos que perder todo y decir que ya no puedo yo con mis fuerzas. Cuando usted, hermano, viene y bota sus brazos, dice, no, Señor, ya no puedo, tú, hazlo tú, yo ya no. Entonces Dios dice, bueno, ahora sí, ¿verdad? Y sale Él a su rescate. Amén. Creo que todavía tengo tiempo, ¿verdad? Cuando usted ya tiene fe y usted ha sido fortalecido en su fe y usted ha practicado la fe y a usted ya lo conocen porque tiene fe y ya saben que es un hombre de fe, pues no solo se puede quedar ahí. Usted debe ser una persona que también dé frutos de fe. Amén. Y cuando usted empieza a dar frutos, la gente empieza a conocerlo como un hombre de Dios, un hombre de fe. Ya no es un niño espiritual, ¿verdad? Porque usted ya creció en fe. Usted ya sabe qué es pasar problemas y poderlos solucionar con su fe, porque usted tiene fe. Ahora usted tiene valor, ¿sí? Y usted puede enfrentar las adversidades de la vida porque tiene fe. Entonces, ¿cómo demostrar esos frutos? ¿Cómo reconocer si usted es un hombre o una mujer de fe? Y tengo 5 puntos ahí que le voy a decir. Y el primero dice que una persona, un creyente que tiene fe, uno, da sacrificio excelente. ¿Por qué? Porque no importa dónde esté, pero esa fe que lo ha transformado lo convierte a usted en otra persona. Que no importa si usted está en una empresa trabajando para alguien que no conoce de Dios, usted va a hacer las cosas como que si fueran para Dios, ¿sí? Porque usted sabe que hay alguien que lo está viendo, que usted no puede robar ni tiempo. Porque hay quienes que ya son las -4 y ya están viendo la hora y ya se quieren ir. Y a las -5, -10 ya se están lavando las manos porque ya me voy. Está robando 5, 10 minutos a su patrón, o a su jefe, o a su empresa, o a usted mismo. Si es su negocio y usted se va temprano, antes de tiempo. Amén. Usted no puede poner la mirada en los bienes de la empresa. Hay quienes que se llevan las cosas de la empresa. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Si trabajan en una empresa, en una industria X, se llevan los tornillos, se llevan las tuercas, se llevan los electrodos para soldar. Si están en la oficina, se llevan el papel, se llevan los cartuchos, y empiezan a llevarse las cosas. Pero una
persona, un creyente, hijo de Dios, que tiene fe, esas cosas no las va a hacer. ¿Sí? Si su patrón o su jefe o en la empresa donde está tratan de explotarlo, hay un Dios que va a ver por usted. Y eso usted se lo tiene que dejar a su Dios. ¿Sí? 2. Una persona o un cristiano con fe dice que tiene entendimiento. Porque a través de la fe adquiere el conocimiento. Amén. Adquiere el conocimiento y adquiere sabiduría. Una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Y así en chiquito le voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es entre el conocimiento y la sabiduría es que usted va a aplicar el conocimiento en el momento exacto, justo y cuando más lo necesite. Eso es tener sabiduría. Amén. Son dos cosas diferentes. Porque usted puede tener conocimiento, pero a veces usted va a ser falto de ético porque va a corregir a alguien delante de los demás. Y eso no es tener sabiduría. ¿Sí? Es solo tener conocimiento. Venir y decirle a alguien, mire usted, las cosas no se hacen así. Las cosas se hacen así, 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 porque así lo hemos dispuesto. Y lo está regañando delante de los demás. Después de que usted se va, los demás empiezan a burlarse de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted lo regañó. ¿Sí? Y eso no es actuar con sabiduría. Es solo tener conocimiento. Amén. 3. Vive en la tierra prometida. Aquel que tiene fe vive en la tierra prometida. ¿Sí? Repita conmigo, vive en la tierra prometida. ¿Sí? Y no la anda buscando. ¿Sí? Cuando usted tiene fe, usted cree un Dios que todo lo puede, que todo se lo puede dar. Amén. Que tiene un Dios que lo defiende, que tiene un Dios que lo sana, que lo guarda, que lo cuida. ¿Sí? Esa es su tierra prometida. Amén. Usted no tiene necesidad de mayores cosas porque Él es suficiente para usted. ¿Sí? ¿Han escuchado aquel canto? Él es suficiente para mí. ¿Sí? ¿Lo es? Si lo es, usted ya encontró la tierra prometida. ¿Qué más busca? ¿Sí? Si con Él todo lo tiene. ¿Sí? Con Él todo lo puede hacer. No hay necesidad de más. Amén. Rico no es aquel que tiene mucho y le sobra. Rico es aquel que no le hace falta nada. Amén. Y si usted tiene todo, amén. Y si usted tiene todo lo que el Padre le da, usted no necesita más. Amén. Usted vive en la tierra prometida. Amén. 4. Rechaza los deleites del pecado. ¿Sí? Esa es otra de las características o algo que puede identificar a una persona que tiene fe, que está lleno de fe. Si usted está lleno de fe, pueden venir ataques, pueden venir tentaciones, ¿sí? Pero usted no va a caer, porque usted está cimentado en fe, porque usted ha puesto en práctica su fe, porque usted está lleno de fe, ¿sí? En los negocios le pueden decir a usted, mire, que aquí le vamos a pasar esto, ¿verdad? Pero no. Hace unos meses, no sé, me hicieron una propuesta de trabajo para trabajar para una empresa que distribuye bebidas alcohólicas. ¿Sí? Y la empresa es pues sólida en su economía, y para eso a quienes trabajen ahí pues tienen de todo y
y la paga es de contado y en fin. Pero hablamos con mi esposa, platicamos con los pastores y la decisión fue no. Amén. Pueden venir tentaciones a ustedes, sí, tentaciones de sexo, de vicios, de dinero, de otras cosas. Pero si usted está cimentado en la fe, usted va a tener la fortaleza para decir no. Amén. Usted va a poder decir no. Y por último, 5, que otro de los frutos de un cristiano que tiene fe es que éste agrada a Dios. Amén. Porque dice Hebreos 11:6, ¿verdad? Leíamos hace un rato. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que lo encuentra, ¿verdad? O que está ahí, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. La única manera que usted agrada o va a agradar a Dios es con su fe. Usted podrá tener una carita de Brad Pitt o de Angelina Jolie, pero eso no le va a agradar a Dios. Usted podrá tener todos los atributos físicamente, pero eso no es lo que le agrada a Dios. Usted podrá tener mucho dinero, pero eso no es lo que le agrada a Dios. Usted podrá ser muy inteligente, pero eso no es lo que le agrada a Dios. A Dios lo que le agrada es que usted tenga fe en Él. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Eso es lo que le agrada al Señor. ¿Sí? Darse cuenta de que cuando usted está en alguna dificultad o tiene un anhelo, porque Él dice que Él nos va a dar los anhelos de nuestro corazón. Amén. No precisamente Dios va a aparecer como un Superman a la hora que usted tenga una dificultad a salvarnos, ¿verdad? Sino también cuando usted tiene deseos o anhelos en su corazón, Él también va a aparecer, ¿sí? A darle lo que usted necesita. Pero se lo va a dar o va a aparecer cuando Él mire su fe.